Muy bien, arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy vas a brindar información sobre seguros de caución para alquileres, ¿no? Esta cobertura que viene teniendo una creciente oferta en nuestro mercado para aquellas personas que necesitan una garantía para alquilar un departamento, una casa. Sin lugar a dudas, una opción más que se afianza y bueno, que es importante conocer las características. Muy bien, en instantes hay información sobre este tema. También me acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Meli, hoy vamos a repasar, ¿no?, los aumentos de precios que el gobierno autorizó a los productos incluidos, ¿no?, dentro del programa de precios máximos. Así es, tras la prórroga se vinieron algunos aumentos. Bueno, vamos a ver cuáles son estos aumentos y más adelante vamos a conversar sobre seguros para bicicletas, este medio de transporte que se ha utilizado tanto durante la cuarentena. Y en el último bloque vamos a dialogar con el especialista Gustavo Yáñez para analizar los retos que plantea en materia educativa la pandemia de COVID-19. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. 20 años de historia. ...20 años con vos. ...20 años a tu lado. ...20 años de Café Financiero. Muy bien, arrancamos con los temas que tenemos para hoy. Decíamos hace instantes que días atrás el gobierno autorizó aumentos de precios en algunos productos incluidos en el programa de precios máximos. ¿Cuáles fueron, Meli, estos aumentos? Sí, Ale, como habíamos hablado hace algunas semanas, el programa Precios Máximos va a estar vigente hasta el 30 de agosto próximo. Y el gobierno en principio había dicho que no iba a autorizar aumentos, pero que iba a hablar con las empresas para ver si ajustaba algunos precios. Bueno, finalmente llegaron los aumentos, son muy inferiores a lo que es la inflación acumulada en el mismo periodo, pero bueno, es importante repasar cuáles son los principales. Tenemos en una placa los principales aumentos. El rubro que más subió es infusiones, con 4,5 los precios de todas las infusiones. Le siguen con 4% de aumento todo lo que es harina, fideos, galletitas, panificados, bebidas, aceites, arroz y legumbres. Cuidado personal, un rubro que siempre atado al dólar, siempre tiene aumentos importantes cuando se dispara el tipo de cambio, tiene un aumento de 3,5%. Con 3% le siguen los lácteos frescos, las conservas, los dulces, los endulzantes y los encurtidos. Limpieza, hogar, cocina, bazar, alimentos congelados, 2,5%. Y todo lo que es sopas, caldos, purés, aderezos, snacks y alimentos para mascotas, el aumento en ese caso son 2% respecto de los precios originales. Bueno, como bien decías, no era inevitable trasladar los precios, los aumentos en los costos, ¿no?, que tuvieron las empresas en el periodo. Recordemos, ¿no?, que se toman los precios del 6 de marzo de este año y desde entonces hubo una depreciación importante del peso que era inevitable que se trasladara justamente a los precios. Sí, era un reclamo del sector y bueno, finalmente el gobierno cedió un poquito de terreno, en algunos quedaron más conformes que otros, pero bueno, siempre es importante registrar en la web de precios máximos, que uno puede chequear todos los precios máximos que están vigentes y comparar al momento de ir al supermercado. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema y decíamos también en la apertura, vamos a hablar de seguros de caución, una cobertura que se viene ofreciendo, ¿no?, en forma creciente en nuestro mercado, orientada, ¿no?, a aquellas personas que tienen que alquilar una vivienda, pero bueno, no cuentan con una garantía.
Sí, así es, en un contexto muy particular, no solo por el económico en este país, no solo por la cuarentena, la pandemia, etcétera, sino también en el marco de entre 2 y 3 años de crecimiento y una nueva ley de alquileres, ¿sí? Entonces la posibilidad, si bien ya existía, de ahora tenerlo más en consideración aún y con características muy específicas, porque bueno, hay personas que realmente se les complica mucho conseguir una garantía de otro tipo y en este caso particular a la hora de querer alquilar un inmueble tienen un instrumento que concretamente lo que hace es responder, ¿sí?, al dueño en caso de que haya incumplimiento de pago del alquiler mismo, incluso está considerado el depósito, lo que son las expensas, impuestos, tasas, ¿sí? Entonces, bueno, como que las tres patas, inquilino, dueño e inmobiliaria, están contempladas y es una herramienta que obviamente tiene un costo, pero que genera esta posibilidad que para muchos de otra forma, ¿sí?, es muy complejo. Entonces, por ejemplo, lo que nos comentaban desde la industria es que el atraso en el pago, ¿sí?, hacia el final del contrato, es donde más se verifica la siniestralidad. Y a partir del mes, cuando eso excede el mes, ya pasa a ser siniestro. Bueno, y ahí las diferentes formas de responder, obviamente dependiendo mucho de cuál es el acuerdo. Ahora, recordemos que estamos hablando de contratos a 3 años, incluso sumas aseguradas más acotadas si se empiezan a considerar estos 5 meses iniciales más el depósito. Y bueno, seguro de caución muchas compañías lo ofrecen, incluso algunas por las cuales usted por ahí ya está asegurado en otro rubro, en otra actividad, y quiere averiguar dentro de esa compañía o mismo de otras que se dedican más incluso específicamente a este tipo de pólizas. Muy bien, perfecto. Y ahora seguimos con información para los contribuyentes. ¿Qué novedades ha habido en estos últimos días sobre el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, Meli? Bueno, son 2 prórrogas. En principio, la más interesante, porque es la que afecta al bolsillo, es la que permite pagar el 25% del impuesto ahora y diferir en 3 cuotas el resto del pago, tanto de bienes personales como de ganancias para personas físicas y sucesiones. Un bienvenido alivio, ¿no?, para los bolsillos golpeados por la cuarentena, ¿no? Así es, no es gratis, tiene una tasa mensual de 2,4 que está en línea con lo que es una tasa de plazo fijo, así que Exacto. Dentro de todo es bastante accesible. Por otro lado, bueno, esto va a estar disponible tanto para lo que es los pagos de julio como los pagos de agosto, también es importante. Muy bien. Y por otro lado, también se prorrogó lo que es la presentación de las declaraciones juradas de ganancias y de bienes personales sobre el periodo fiscal 2019. O sea, las personas que ya pagaron, ya les hicieron las retenciones, pero tienen que validar ante la AFIP todo lo que son las retenciones que se les hicieron y las deducciones que cada contribuyente hace. Así que eso también, todo lo que es julio y agosto, ha quedado prorrogado hasta el 30 de agosto. Muy bien, hay importantes novedades entonces para los contribuyentes. Con esta información cerramos este bloque. Recordá de que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier tipo de consulta y comunicarnos cualquier tema que te esté preocupando. Ahí en la pantalla puedes encontrar cuáles son exactamente las líneas de contacto con nosotros. Cerramos este bloque, quédate con nosotros. En instantes vamos a estar conversando sobre seguros para bicicletas. Bueno, arrancamos este segundo bloque que, como todos los viernes, dedicamos a entrar de lleno en un producto financiero, un producto de seguros. Y hoy vamos a hablar de seguros para bicicleta, este medio de transporte tan utilizado durante la cuarentena. Para hablar de este tema ya se encuentra con nosotros en forma remota desde ya Roxana Reynoso, que es gerente de planificación y desarrollo comercial de Seguros Rivadavia. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, gracias por atendernos desde ya. Y contanos, Roxana, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son
los riesgos que contempla, que cubre este seguro para bicicletas que lanzaron recientemente? Bueno, te cuento. Recientemente lanzamos un producto nuevo, un seguro de bicicletas para brindar la máxima protección tanto al ciclista como a su bicicleta y bueno, un poco acompañando al impulso que se le dio al uso de las bicicletas, ¿no? Como uno de los medios de transporte más accesibles, más utilizados. Bueno, diseñamos 3 líneas de productos que están conformados por distintas opciones cerradas y abiertas de capitales y coberturas para ajustarse a las diversas necesidades de protección de nuestros asegurados. Nosotros tenemos dentro de estas 3 líneas Bici Total, Bici Max y Bici Pro. Te voy a contar un poco qué coberturas tiene cada una de ellas. Dale. Bici Total es un producto de ágil contratación. Estábamos hablando de la protección del ciclista y la protección de su bicicleta. Bueno, protege por robo total, la responsabilidad civil del ciclista y también accidentes personales para el ciclista. Decime, disculpa, antes... La cobertura de muerte accidental, incapacidad y asistencia médica. Sí, antes de continuar, Roxana, cuando hablamos de la cobertura de robo, ¿se contempla, por ejemplo, el robo cuando uno deja la bicicleta atada con una cadena en algún lugar? Sí, claro que se contempla esa situación y esa aclaración que hiciste está muy bien porque tiene que estar el cuadro de la bicicleta vinculado, atado con un candado de seguridad a un objeto fijo, si está cubierto. Perfecto. Roxana, ¿y de qué valores, perdón, disculpa, nos surgen muchas preguntas, pero un poco para tener idea. No hay problema, después te cuento, te iba a contar los otros productos, pero sí. Sí, disculpa. No, para tener idea de un ejemplo, para tratar de llevarlo como a un caso concreto, de cuánto saldría algunas de estas opciones que estás comentando. Así mensual, sí, ahora ¿no? te digo. Sí, bien. Si te parece, te cuento los otros dos productos y después te hago un comparativo. Nosotros tenemos después, yo hablé de opciones de contratación, tanto de capitales como de coberturas flexibles y cerradas. Tenemos los otros 2 productos que ya se orientan a bicicletas con más valor o a un público o a un destinatario a un usuario que desea contratar otro tipo de coberturas. Además de la cobertura de robo total de la bicicleta, responsabilidad civil y accidentes personales, puede contratar voluntariamente como cobertura adicional la cobertura de robo de efectos personales. Es en el caso de que le lleguen a robar en ocasión del uso de la bicicleta el documento, la tarjeta de crédito, la llave de su casa, también el robo de equipos portátiles electrónicos que pueda tener, que lleve consigo en la mochila, en el bolso, y destacando que estas coberturas son adicionales a opción del asegurado y también en ocasión de uso de la bicicleta. ¿Sí? Roxana, mencionás, Por ¿no? otro lado, disculpa, mencionás, nos queda poco tiempo y quería destacar esto, mencionás la cobertura, ¿no?, de responsabilidad civil para los ciclistas. ¿Es importante esta cobertura? ¿Suelen los ciclistas generar daños o lesiones como para contar con una cobertura de este tipo? Yo creo que es importante, te cierro como te cierro la cobertura de daño total y daño parcial de la bicicleta, que es muy importante. La cobertura de robo y de daño se extiende al exterior, también si lo desean contratar. Y sí, claro, es muy importante la responsabilidad civil, y más en este momento donde el tránsito es muy fluido, donde circula muchos autos con el parque móvil y hay muchas bicicletas también. Así que realmente es muy importante que esté protegido no solo la bicicleta, sino también el ciclista. Y también damos beneficios sin cargo, que eso también les quería decir, servicios adicionales que están relacionados con el... Bueno, traslado por avería, también la rotura de neumático, la asistencia, entre otros más. Los invitamos a conocer nuestro producto en www.segurosrivadavia.com y a través de nuestros productores asesores de seguros. Muchas gracias. Roxana, muchas gracias. Cerramos entonces con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el especialista Gustavo Yáñez. Muy bien, arrancamos este último bloque y ya se encuentra Gustavo Yáñez,
que es director de la Escuela de Gestión Educativa de ESADE, para analizar los retos en materia educativa que plantea la pandemia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias, Gustavo, por atendernos. No, por favor. Bueno, y las instituciones educativas, Gustavo, vienen llevando adelante un importante esfuerzo en el contexto, ¿no?, de la cuarentena, de la pandemia, para continuar avanzando con los contenidos educativos, ¿no? ¿Este esfuerzo viene valiendo la pena? A ver, hay escuelas que lo están haciendo y escuelas que los chicos han perdido contacto con el sistema. O por cuestiones tecnológicas o porque lo están perdiendo, digamos, ¿no? Las escuelas que están teniendo contacto y que están trabajando, yo diría que están consiguiendo resultados de aprendizaje. Me parece que hay unos mínimos que se están logrando. Lo que tienen es muy tristes y deprimidos a los chicos. O sea, me parece que lo que ha quedado acá claro en este contexto es que la escuela tiene un porcentaje de tareas en términos de transmisión de saberes, pero que hay un porcentaje de tareas que tienen que ver con el vínculo con el docente y la socialización con otros chicos, que es lo que está perdido. Claro, lo que estás diciendo Entonces, es que... la verdad... Disculpa, la clase Sí. online, estás diciendo, no puede suplir completamente a la clase presencial. Seguro. Está claro que tiene cosas, y yo te diría, tiene resultados de aprendizaje que hay que mirarlos, que me parece que en el futuro va a haber que mirarlos con más cuidado. Pero está claro que un chico necesita el vínculo con el docente y que necesita el vínculo con los demás compañeros. O sea, que estar solo en su casa es muy bravo. Por otro lado, yo te diría, en casa para los papás ha sido muy difícil construir un orden. Uno tiene la sensación de que los papás se les ha mezclado cuarentena con vacación. O sea, les cuesta mucho poner un horario para levantarse, sacarse el pijama, ordenarse. Esto en los chicos de primaria mucho, en los de secundaria es realmente muy grave. Los pibes del final de la secundaria están realmente mal. Tienen problemas fuertes con los horarios, con el orden de la casa, pero los fenómenos de drogas, los fenómenos de suicidio adolescente son muy, muy fuertes, y ahí los resultados son menores, digamos, ¿no? Pero hay un trabajo que hace la escuela de ordenamiento, de poner una pauta, de decir, bueno, mira, vamos a hacer estas cosas en este horario, de esta manera, que es evidente que a los pibes les resulta muy importante y que en casa no están pudiendo hacer. Un tema muy importante, ¿no?, hay que decir, sí. Gustavo, ¿cómo te va? A la hora de pensar en una vuelta, ¿cuáles son, a ver, uno piensa en estos llamados protocolos, pero aplicados a los chicos y en especial a los más chiquitos, de repente empieza a pensar cómo es su aplicación efectiva por el solo hecho de pensarlos de jugar en el recreo, ¿no? Por todo lo que es la escuela más allá de los contenidos. Entonces, ¿cómo se piensa esto y qué riesgos puede haber en ese sentido? ¿Qué desafíos más allá de evitar el contacto, pero hasta qué punto? Yo no veo grandes riesgos. Me da la sensación que si uno mira los sábados y domingos de los chicos caminando por la ciudad, los pibes han cumplilido muy bien con esos protocolos. Sí, pero se ponen el tapabocas. Con un poco de miedo en algunos casos, por los casos que yo conozco, como con una sobreconciencia, ¿no?, de que lo manifiestan ellos mismos, que dicen, no, tengo miedo. ¿Y cómo opera eso? Discúlpame. No, yo te diría, esos miedos van a estar porque están en los pibes. Porque los pibes están muy angustiados y con mucho problema de estar encerrados en casa. Entonces yo te diría, salir va a ser todo un trabajo que me parece que los adultos tienen que construir con los chicos. Yo igual les diría a los papás en este intermedio que hay que empezar a construir un relato con los pibes que no sea la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, las vacunas que existen. O sea, en algún momento hay que poder construir con los pibes un diálogo que hable de otras historias, de historias que inviten un poco más a la fantasía, a la invención, a la aventura, pero que para los pibes es muy duro ver a los papás así y escuchar todo el día ese relato. Entonces me parece que los papás tienen que empezar a salir un poco de eso, tienen que empezar a salir de esta idea de miramos todo el tiempo la televisión, vemos cuántos infectados, cuántos muertos, cuántas camas, o sea, en algún momento tenemos que dejar de hablar de eso
tenemos que empezar a abrirles a los pibes otras puertas, leer un libro, ver una película, escuchar un cuento, pero que no sea solamente la pandemia y su mundo. Y yo te diría que ir arrancando desde ahí, yo tengo una sensación que en la escuela no va a haber problema. Mi sensación es, puede haber una primera etapa en que los pibes no vayan todos los días, pero que recuperen el vínculo con los adultos, con sus compañeros. Lo que dicen los directores es que los chats de los pibes se han empezado a secar. Es decir, los pibes tienen menos que hablar con sus compañeros, tienen menos diálogo, están como mucho más metidos para adentro. Entonces yo diría, hay que empezar a trabajar con ellos sobre otras realidades que no tengan que ver con la pandemia. Y después hay que empezar a ir a la escuela, aunque no sea todos los días. Recuperar el vínculo con la docente, con los compañeros. Yo creo que nos hemos dado cuenta que cuando los pibes en el patio se sientan con 4 o 5 compañeros, se cuentan historias, charlan de sus vidas, que eso tiene un sentido enorme. O sea, que eso es una posibilidad de escuchar otras historias, de socializarse, de aprender muy importante, ¿no? Pero lo que indicás entonces, Gustavo, es que los padres tenemos un rol muy importante en preparar, ¿no?, a los chicos para este regreso a las clases en las próximas semanas. Seguro. Yo creo que los papás tienen, me parece que algo hemos descubierto, que construir un orden en casa. Yo creo que es más importante eso que hagan de maestros suplentes. Yo me olvidaría de meterse en las tareas de los pibes y te diría, me parece que es más importante que haya un horario para levantarse, un horario para desayunar, para poner el pijama. De repente los maestros te cuentan que le llegan tareas a las 11, 12 de la noche. O sea que vos decís, ¿qué hace un pibe a las 11 de la noche haciendo la tarea? Bueno, evidentemente los papás no le han podido ordenar otros horarios, digamos, ¿no? Entonces me parece que los papás deberían empezar a ordenar esto en casa y a trabajar sobre otras historias más lejos de la pandemia. Sí, y después todas las enseñanzas que esto deje, incluso hasta del trabajo de lo virtual, ¿no? Pero concretamente yendo a los docentes también, por ese lado, ¿cuál es la recomendación? Más allá de que, bueno, la vuelta al aula, pero digo, por este lado también del trabajo con la pandemia. Sí, los docentes creo que están quemados. Los docentes han tenido una tarea en donde de un viernes a un lunes tuvieron que transformar toda la escuela en una escuela virtual. Yo diría que en la primera etapa fueron más los docentes que la escuela. A la escuela le costó armar una organización de gestión para esto. Cada docente salió con su Zoom, con su chat, con su Meet, a hacer lo que podía. Me parece que la recomendación fuerte a los docentes es no pierdan de vista el vínculo. Está bien trabajar sobre los contenidos, pero hay que preguntarles a los pibes cómo están, cómo la pasaron, que cuenten historias. Me parece que hay un punto en el cual es mejor que pierdan algún programa de matemática, pero que no pierdan un llamado de la maestra que les pregunta cómo están, cómo se levantaron, qué cosas hicieron. Creo que hay que entender que la escuela juega un rol en la construcción de esos vínculos que no podemos perder y que es imposible trabajar sin eso, ¿no? Muy bien. Gustavo, muchas gracias por habernos atendido. Realmente muy interesante lo que nos decís. Nos reencontramos próximamente. Bueno, cerramos el programa de hoy con este diálogo así muy constructivo con Gustavo Yáñez, que es un especialista en el tema educativo, marcando la importancia que tiene en estas próximas semanas ir fundando desde casa, preparando a los chicos, a los estudiantes para regresar a las escuelas a medida que se vaya restableciendo la normalidad. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.